de otra preocupación y, como ya adelantó el consejero, pues la Junta de Andalucía de hace ya varios años pues viene analizando, trabajando pues las posibles novedades, no solamente que presentan el sector profesional, es decir, los toreros, y bueno, también pues personas como Julio o como Manolo, pues son las personas que también hemos entablado relación para buscar siempre la innovación en el espectáculo taurino. Como no puede ser de otra manera, bueno, pues los mejores candidatos para hablarnos de esas novedades son Julio Fernández Sanz, que es veterinario, especialista en el estudio y análisis y comportamiento de los toros, y entre muchos de sus méritos pues está el que tiene un gran estudio que realizó en el año 2011 con la Unión de Criadores de Toros de Lidia sobre el comportamiento de los toros en una feria de San Isidro, el 97, perdón. Y a partir de ahí pues tiene diferentes estudios muy interesantes sobre el toro, sobre el ganado de Bravo, ¿no? Y por otra parte nos acompaña también pues su compañero de fatiga en este nuevo curso, que es Manolo Sales, que es matador de toros valenciano. Y pues yo no le quiero llamar, pues yo creo que es un ingeniero de la industria taurina, en este caso de los útiles de torear. Y bueno, son fruto de ese estudio, de ese análisis, pues llevan varios años trabajando por que el espectáculo pues tenga nuevas herramientas, ¿no? Y que se puedan adaptar al reglamento taurino. Por tanto, hecha esta presentación, les dejo con su intervención, que espero que os guste a todo el mundo. Muchas gracias. De estas jornadas, en especial a la presidenta Ana Álvarez, su implicación y sobre todo la oportunidad de poder hablar de nuestro trabajo de 7 útiles innovados para mejora de la lidia y del espectáculo. A ver, ¿se me oye? Sí. Bien. Voy a empezar hablando de estudios fisiológicos del toro de lidia. Y bueno, comentaros que la tesis doctoral del biólogo Fernando Gil Cabrera, que es la tercera pata de nuestro equipo, que falta aquí, dirigida por el Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y leída en 2012, concluye que el toro es capaz de elaborar una respuesta adaptativa al estrés durante la lidia ordinaria y los festejos de recortes y que la concentración sérica de serotonina es un buen indicador de la tendencia del toro a manifestar un comportamiento agresivo durante la lidia. Bien, entre 2013 y 2018, Fernando y yo realizamos 1.349 análisis a más de 700 animales de lidia de 41 ganaderías distintas y, bueno, entre ellos destacan estudios neurohormonales de una serie de hormonas de las cuales ahora hablaremos. Consecuencia de nuestros estudios, bueno, nos presentamos a la convocatoria del Premio Zumel del año 2018, que se titulaba ¿Cómo adecuaría la lidia al siglo XXI? Y bueno, nos premiaron con el primer premio por nuestro trabajo. Colaboramos con 3 laboratorios, principalmente la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, un laboratorio privado de Córdoba, Laboratorio Veterinario García, y otro laboratorio de Cáceres, Laboratorio Ingulados. Bien, realizamos una serie de pruebas de campo en vivo a los toros de lidia. Primero inmovilizamos en cajón de curas, después les aplicábamos tratamientos sanitarios como una prueba de dolor, a continuación sacábamos sangre para medir la respuesta y finalmente íbamos a las plazas de toros a grabar en vídeo y evaluar el comportamiento. Después de muertos los toros, volvíamos a tomar muestras de sangre, hacíamos estudios en los animales y medíamos la agresividad mostrada en la plaza, la resistencia al dolor, capacidad de adaptación al estrés, rendimiento físico, acometividad, sanidad y preparación para el ejercicio físico. Bueno, este es un vídeo para que vean en la ganadería de Pala, donde recientemente ha fallecido el mayoral,
el viernes pasado, Joaquín Carlos, y bueno, que sirva de homenaje. Bueno, los toros se traen del campo acompañados de cabestros, se dirigen a las instalaciones centrales de manejo de la explotación y desde estos corrales más amplios se va reduciendo cada vez más el espacio para irlos apartando de uno en uno. Al final, conseguida la separación, ya de forma individual, se conducen por una manga a un cajón de curas, un hueco, donde son inmovilizados y a continuación se aplican los tratamientos sanitarios que actúan como prueba de dolor. El primer pinchazo que veremos con una ivermectina, que es un antiparasitario. Sí, perdón. Vemos que el animal se ha movido y en el segundo no se mueve absolutamente nada. Ha conseguido bloquear el dolor en esa fracción de tiempo tan pequeño. A continuación hacemos pinchazos extra, intramusculares, un poco más dolorosos. El animal no se mueve absolutamente nada. Posteriormente, a los 5 segundos aproximadamente del último pinchazo, extraemos sangre de la vena coxígea y medimos la respuesta neurohormonal a partir de los neurotransmisores y otras hormonas que se aparecen en la sangre. Y bueno, la sangre se distribuye en distintos tubos para distintos laboratorios. Luego el animal es liberado, se le suelta la prensa de la cabeza y la prensa lateral primero y la guillotina de tijera de la cabeza para que vaya a campo abierto. Bueno, es muy habitual en este estudio que los toros se vuelvan y embistan, en vez de elegir campo libre abierto, se vuelven a acometer. Bien, en 2017 presentamos una comunicación científica en el Simposio del Toro de Lidia de Zafra, titulada Relación de variables neurofisiológicas estudiadas en el campo con el comportamiento del toro durante la lidia. Vamos a ver 4 rasgos diferenciales del bovino de lidia. El primero de ellos es el desarrollo de la agresividad. Bueno, en estos estudios comparamos una serie de parámetros medidos en vivo en el campo con el comportamiento posterior en la plaza. Valoramos el comportamiento en una escala de 0 a 5, donde 0 es la mínima puntuación y 5 la máxima, en 47 machos de lidia, utreros y cuatreños, tras someterles a una prueba de estrés en el campo unos meses antes de la lidia. Bueno, la agresividad es la conducta de amenaza, ataque o defensa que manifiesta el ganado de lidia, macho o hembra, a través de respuestas violentas ante el aislamiento, el encierro, el acoso o los estímulos que recibe durante la lidia. Persigue la intimidación del contrario o causarle daño. La serotonina es un neurotransmisor que desempeña un papel muy importante en el sistema nervioso central y que está involucrado en la regulación de distintas funciones, entre ellas el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la agresividad. Se ha observado que algunos individuos con trastornos de agresión impulsiva, algunas personas, tienen niveles más bajos de serotonina que otras que no tienen esos trastornos. Bueno, en la imagen, la diapositiva, podemos ver en el gráfico que animales con niveles más bajos de serotonina tienen puntuaciones más altas de agresividad y lo contrario, animales con niveles más altos de serotonina tienen menos agresividad. El ganado de lidia embiste desde el mismo momento del nacimiento. La agresividad de este tipo de ganado es innata, no adquirida, y forma parte de la bravura, que es una creación cultural del ganadero sujeta a muchísimas o muy variadas definiciones. Podemos ver en el vídeo un becerro recién nacido embistiendo a perros de distinto tamaño, o este otro de la ganadería de Garcigrande embistiendo al hombre. Vemos que la madre acude en su auxilio y afortunadamente bueno, no hubo consecuencias. También este becerro, la ganadería de Luis Algarra, embiste al mayoral. 1 hora de nacido, dice que tiene el mayoral. Vemos que embiste al hombre en su primer contacto ya. O este becerro de la quinta, también embiste al hombre.
Bueno, este es un becerro en la ganadería de Villalucía, donde el ganadero es recortador y banderillero, y actualmente ganadero, claro, Julián Carpio. Y vemos que becerro recién nacido le embiste, pero también embiste a una vaca. Embiste a la vaca porque no es su madre, como dice en el vídeo. Aquí, bueno, en la ganadería de Luis Algarra otra vez podemos ver que el becerro recién nacido embiste al caballo. Aunque casi no sabe ni andar, o este otro. Y enemigos de mucho mayor tamaño, como vehículos todoterreno o tractores, como este becerro. O este otro de la ganadería de Alejandro Talavante, que embiste insistentemente al coche porque tiene el motor encendido, simplemente. Eso es todo. Bien, la amígdala cerebral es una estructura que juega un papel muy importante en situaciones de estrés y modula reacciones frente a eventos que son muy importantes para la supervivencia, como son la presencia de alimentos, de parejas sexuales, de un rival, etcétera, o sucesos que advierten de un peligro inminente. Ayuda al cerebro a lidiar con la incertidumbre o la ambigüedad. Cuando se presenta un estímulo, la amígdala lo reconoce y, según los recuerdos, le da un valor positivo o negativo. En este último caso, lo clasifica como una amenaza e inicia una respuesta de lucha o de huida. Según estudios efectuados en homínidos no humanos, en macacos adultos, aquellos con lesiones en la amígdala cerebral mostraron menos miedo y mayor agresividad ante posibles amenazas, según Rapper y colaboradores en estudios publicados en 2013. En el toro de Lidia, en el hombre, amígdalas de menor tamaño es un factor común en individuos violentos. Este estudio científico portugués, realizado por Gouveia y colaboradores, publicado en 2016 en la revista Archivos de Zootecnia, compara el encéfalo y la amígdala cerebral en 120 bovinos, 60 de lidia con una edad media de 55 meses y 60 de carne con una edad media de 28 meses. El estudio concluye que la amígdala cerebral del toro de lidia es más pequeña que en los bovinos de carne y, respecto a los toros valorados en plaza, es de tamaño más reducido en los más agresivos que en los de comportamiento opuesto, corroborando que la agresividad del toro de lidia obedece a un menor tamaño de la amígdala cerebral. Ese menor tamaño también se asocia con falta de miedo, ausencia de miedo. Segundo rasgo es el dolor físico, la superación del dolor físico. El dolor físico es una sensación natural, siempre desagradable y a veces insoportable por la intensidad, que experimentan el reino animal y el reino vegetal. Es una respuesta orgánica a una agresión que puede ser física o química y su misión o sentido biológico es alertar al organismo a modo de señal de alarma porque algo no funciona bien para que actúe y se pueda liberar de la causa del mismo. Bien, encontramos relación estadísticamente significativa directa entre betaendorfinas y resistencia al dolor. A mayor cantidad de betaendorfinas en el campo, en la prueba de estrés, mayor resistencia al dolor en la plaza. Debo matizar que los signos de dolor durante la lidia, antes de la suerte suprema, son transitorios y que de haberlos desaparecen rápidamente tras cada estímulo doloroso o en los sucesivos. En la naturaleza, los depredadores no toman una muestra aleatoria de la población de presas, sino que seleccionan individuos viejos, enfermos, doloridos o débiles. Las presas han desarrollado variados mecanismos de defensa contra la depredación, que son el resultado de su interacción con el medio natural, como son mecanismos de camuflaje, como el camaleón, o ciertas mariposas que imitan los ojos de un animal de mayor tamaño, métodos de distracción, como es la inyección de tinta del calamar, uso de estructuras defensivas como espinas, en el caso del puercoespín, eyección de materiales irritantes como la mofeta, autoamputación como la lagartija, mayor agilidad, escondite subterráneo nocturno como el conejo, mayor agilidad que el atacante como la gacela, mayor rapidez, etc. El bovino, por su condición de presa, es considerado por muchos ganaderos de todo tipo de producciones como insensible al dolor. Y esto es debido a la naturaleza estoica que tiene el bovino como estrategia para sobrevivir, que consiste en no mostrar debilidad para evitar que el depredador advierta que es sencillo cazarlo.
La demostración abierta de dolor expondría debilidad en el animal, que por lo tanto se comportaría como una presa fácil en su antigua vida salvaje. En los mamíferos hay distintos sistemas de inhibición del dolor físico que se activan a la vez por el estímulo doloroso y parecen actuar sinérgicamente. Entre ellos hay un sistema, el sistema opioide endógeno, que tiene especial importancia y en el cual se producen diferentes sustancias opioides, entre las que destacan betaendorfinas, por su alto poder analgésico, y metaencefalinas. Las betaendorfinas, la palabra endorfina equivale a morfina endógena, son sustancias opioideas que, según distintos investigadores, tienen un poder analgésico 200 veces superior a la morfina, que es uno de los medicamentos analgésicos más potentes que conocemos. Se unen a los receptores opioides que transmiten la señal de dolor, tanto en el lugar donde se está produciendo como en ciertas áreas de la médula espinal y de la corteza cerebral, ejerciendo una acción sedante y causando además sensación de bienestar y una cierta euforia. Los opioides sintéticos, a veces llamados narcóticos u opiáceos, como la droga ilegal heroína, opioides sintéticos como el fentanilo o ciertos analgésicos sintéticos como la morfina o la codeína, imiten la acción de betaendorfinas y metaencefalinas uniéndose a los receptores opioides. En la piel del bovino se acumula en mayor medida que en el músculo receptores de dolor o nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres. Cuando son estimulados transmiten impulsos nerviosos, primero a la médula espinal y después a través de esta a la corteza cerebral. Por causas genéticas, la raza de lidia es muy eficiente para liberarse del dolor físico, disminuyendo inmediatamente su percepción a través de una elevada y rápida producción de betaendorfinas, no solo durante la lidia, sino en otras situaciones estresantes comunes al resto del bovino, como es la aplicación de tratamientos sanitarios. Esto es debido, sin duda, a la selección por comportamiento, en que siempre los ganaderos han valorado positivamente el hecho de crecerse ante la adversidad e ir a más. Aquí vamos a ver un ejemplo en la ganadería de Victorino Martín. Estos son 10 toros que exportamos a Cali, una corrida que fue exitosa, y en la preparación de esos 10 toros para exportar los 8 al final, vemos que había que aplicar una serie de tratamientos, pinchazos, y la respuesta fue igual en los 10 animales. En primer lugar se aplican pinchazos subcutáneos. Vamos a ver el primer pinchazo subcutáneo. Son tratamientos medicamentosos. El animal protesta, se duele. Produce la respuesta neurohormonal. Siguiente pinchazo, también subcutáneo, con una aguja más corta. Ya bloquea el dolor. Tercer pinchazo, que vamos a ver ahora, intramuscular, más doloroso. No responde. Cuarto pinchazo, intramuscular. Protesta ligeramente. Quinto pinchazo, ya no se mueve. Y cuando llega el pinchazo más doloroso, el pinchazo intravenoso que aplica el ganadero y veterinario Victorino Martín, el animal no se mueve absolutamente nada. Así se comportaron los 10 toros. Bien, el primer reglamento nacional español de 1917 prohibía la lucha de toros con fieras salvajes que se celebraron esporádicamente no solo en España, sino en otros países como Francia o México. Cuando en otros tiempos se enfrentaban en una jaula a un toro de lidia con un depredador salvaje como un tigre, una pantera o un león, siempre vencía el toro de lidia a pesar de que estas fieras son más agresivas, pues necesitan matar para comer. Esto se explica por la especial respuesta adaptativa del toro de lidia al dolor físico gracias a la selección de los ganaderos en la tienda, en que además se potencia la agresividad. Por dicho mecanismo fisiológico, el toro se sobreponía al dolor de los zarpazos o mordiscos de las fieras, mientras que éstas, al no tenerlo seleccionado, huían derrotadas al sentir el dolor de un golpe o una cornada. Poner divisas con pegamento o aplicar banderillas de velcro dificultaría la adaptación de los bovinos de lidia al estrés, por lo que sería un ejemplo de malas prácticas y maltrato en estos particulares bovinos, pues la estimulación de su piel
pone en marcha en ellos medidas muy potentes y eficaces, no solo para contrarrestar el dolor físico, sino también para atenuar el estrés y activar mecanismos fisiológicos relacionados con la cometividad que veremos más adelante. En humanos, la concentración sérica de beta-endorfina sérica se mide en picogramos por mililitro, al igual que en el bovino más estudiado, el bovino lechero. Mientras que en el ganado de lidia usamos una unidad 1000 veces mayor, porque la producción es altísima. Tenemos que utilizar una unidad 1000 veces mayor al picogramo, que es el nanogramo por mililitro. La superación del dolor físico posibilita que el toro de lidia o la vaca embista. El bovino repite la embestida ante el estímulo doloroso, incluso a campo abierto, teniendo la oportunidad de huir o de no acudir. Bien, el tercer rasgo es la atenuación del estrés. El estrés es la respuesta automática y adaptativa del organismo ante un cambio en el entorno, ante cualquier situación que provoque una emoción, ya sea positiva o negativa, o situaciones novedosas que pueden ser agradables o desagradables. Pudimos comprobar, mediante estudios en vivo, que en el caso del toro de lidia, esta respuesta es muy potente y eficaz y le permite adaptarse en poco tiempo ante situaciones estresantes y mostrar un gran rendimiento físico. Esta respuesta la han seleccionado los ganaderos hasta llegar al toro actual, que es un animal capaz de afrontar y responder a todos los estímulos de la lidia, luchando sin huir en ningún momento. Sin embargo, los niveles de estrés se van reduciendo a medida que avanza la lidia, de modo que el toro muere en el ruedo con niveles más bajos de cortisol, que es el principal indicador de estrés, que otros bovinos sacrificados en matadero. Esto es posible gracias a los estímulos de divisas, pullas y banderillas a lo largo de la lidia y a la potente respuesta que desencadenan en que se producen beta-endorfinas y metaencefalinas, sustancias opiáceas que no solo reducen el dolor, sino también el estrés. Como reacción al estrés se produce una compleja respuesta nerviosa y hormonal que prepara al organismo para la acción, movilizando reservas energéticas que se transforman en ciertas sustancias energéticas más simples y están listas para ser utilizadas de forma inmediata y que adapta los sistemas circulatorio y respiratorio para que lleguen a los músculos esqueléticos, al cerebro y al corazón más nutrientes y oxígeno. El organismo ante el estrés agudo produce a partir del hipotálamo y la hipófisis beta-endorfinas y a partir del encéfalo y la médula espinal metaencefalinas, sustancias opiáceas que disminuyen la sensación de dolor y atenúan el estrés. Producen una analgesia inducida por estrés, según demuestran Kant y colaboradores y Parik y colaboradores en los trabajos que vemos a la derecha. El cuarto y último rasgo es la motivación para embestir. Según nuestros estudios, la capacidad de acometer o embestir, su intensidad y duración, se asocian con la producción de dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en regiones del cerebro que regulan la motivación, la emoción, los sentimientos de placer y el movimiento. En humanos justifica la personalidad, de forma que personas más extrovertidas, valientes y seguras tienen niveles más elevados de dopamina en el cerebro y viceversa. Personas con niveles más bajos de dopamina son más cobardes, inseguras e introvertidas. Estudios en adolescentes indican que la presencia elevada de dopamina en ciertas regiones cerebrales hizo que fueran más optimistas en sus expectativas y asumieran más riesgos. Según demuestra Stopper, en 2014, en humanos los niveles más altos se adquieren en la adolescencia para después disminuir con la edad. Ese mayor nivel en la adolescencia explica la afinidad por deportes de riesgo en esta edad. La dopamina adquiere la mayor concentración en la pubertad para posteriormente ir bajando con la edad. Este hecho en bovinos explica que el toro de lidia acometa más a edades más tempranas y menos a edades más tardías. Bien, como se puede ver en el esquema, en el hipotálamo, una serie de neuronas, las neuronas GABAérgicas producen GABA, que es un neurotransmisor que inhibe la liberación de dopamina por parte de las neuronas dopaminérgicas. Cuando se producen beta-endorfinas en ciertas situaciones, las neuronas GABAérgicas dejan de producir GABA y en ese momento se activa la producción de dopamina. Se activan las vías dopaminérgicas, que son una serie de rutas de neuronas interconectadas entre sí, a través de las cuales viaja la dopamina, y que activan ciertas estructuras y áreas encefálicas del sistema nervioso central que regulan la motivación, la emoción, el movimiento y los sentimientos de placer.
Las beta-endorfinas favorecen, por tanto, una mayor liberación de dopamina, sustancia que interviene en circuitos de recompensa o placer del cerebro y que provoca que los individuos se focalicen en una tarea y perseveren para conseguir un objetivo concreto, repitiendo conductas que les proporcionan beneficios o placer, según estudios de Kienast y colaboradores en 2008. Bien, la dopamina, además, contribuye al efecto analgésico de las beta-endorfinas y metaencefalinas y la combinación de ambas vías reduce el dolor físico. Por tanto, la dopamina activa el sistema de recompensa del cerebro del toro, que le motiva a embestir y, sobre todo, a mantener la embestida humillada, acción que exige un gran esfuerzo físico y dificulta la respiración, al embestir el toro con las vías respiratorias flexionadas, reduciendo la oxigenación y la eliminación de CO2 o dióxido de carbono, funciones indispensables para que el toro se pueda sobreponer a la fatiga muscular. Bueno, vamos a ver también de forma conjunta los factores biológicos que intervienen en la embestida del toro de lidia actual, que está caracterizada por un comportamiento cambiante a lo largo de la lidia, debido en gran medida a una serie de cambios neurohormonales que se van sucediendo o superponiendo durante la misma y los cuales hacen que pase de embestidas intermitentes y desordenadas al comienzo de la lidia a embestidas continuas y ordenadas cuando se alcanza un cierto equilibrio. Esto es una simulación que vemos aquí en pantalla de lo que le ocurre al toro durante los 3/3 de la lidia. Bien, por tanto, en resumen, ¿por qué embiste el toro de lidia a la luz de la ciencia? Porque es agresivo, supera el dolor físico, atenúa el estrés y activa mecanismos neurohormonales que le motivan a embestir hasta la muerte. Sumamos, por tanto, argumentos científicos en defensa de la tauromaquia y comprobamos que frases antiguas son reales. El toro bravo no se duele al castigo, es una buena afirmación. También el nombre de avivadores a las banderillas está bien puesto por la función que cumplen. O la definición de Garrocha de 1611, vara que se tira al toro para embravecerle. Comprobamos que la división de la lidia en 3/3 por Joaquín Rodríguez Costillares en el siglo XVIII es un acierto y, sin embargo, observamos a la luz de la ciencia que hay 3 mitos que impiden que el toro evolucione. En primer lugar, que el toro tiene que sangrar en la suerte de varas para evitar la congestión, que el daño muscular del puyazo o picar delantero favorece que el toro humille, o que picar, que las heridas, favorecen que el toro se atempere o que los puyazos templan al toro. Vamos a empezar por el primer mito rápidamente. La congestión, según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción y efecto de congestionar, y congestionar es o acumular en exceso sangre en alguna parte del cuerpo, obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo. La congestión tiene una definición más antigua, que era la denominación común de todas las enfermedades del siglo XIX para atrás. Era la denominación genérica de todo tipo de enfermedades. La sangría es la acción y efecto de sangrar, abrir o punzar una vena, y se inició en Egipto hace 3000 años. Después se expandió entre griegos, romanos, árabes y asiáticos, luego se extendió por toda Europa en la Edad Media y el Renacimiento, y la decadencia empezó en Europa en el siglo XIX. Bueno, aquí tenemos imágenes de la sangría. En la imagen de la derecha, bueno, pues podéis ver, esto es en la Edad Media se pensaba que había un lugar de punción según la dolencia que tuviera el enfermo o la herida que tuviera el paciente, había que sangrarle, y siempre de acuerdo con conjunciones astrológicas favorables en ciertos momentos del año. La sangría, remedio de la medicina precientífica para paliar el mal de la congestión, esa denominación común que se daba a las distintas enfermedades cuando no se conocía su origen, es una práctica totalmente desacreditada por la medicina moderna a finales del XIX y comienzos del siglo XX. En esta imagen podemos ver el Renacimiento, podemos ver en la parte de la izquierda lancetas de sangría y abajo un recipiente llamado sangradera para medir el volumen de sangre extraído del paciente. También se utilizaban sanguijuelas con el mismo fin. Y bueno, en primavera, en el siglo XIX, y bueno, sobre todo en el XVIII, era habitual, sobre todo en familias pudientes, familias aristocráticas, acudir en primavera al barbero sangrador porque se pensaba que se aumentaba la resistencia a las enfermedades practicándose sangrías. El reglamento taurino de 1852 de Madrid, de Melchor Ordóñez, exige la presencia de un médico, un cirujano y un sangrador para atender al torero.
Voy a leer muy brevemente una curiosidad de una sangría a un picador en 1892. Trasladado a la enfermería, vio el médico que la cosa era grave. Había amagos de congestión cerebral y fue preciso recurrir a los remedios más eficaces. Se le hicieron 2 sangrías, por las que salió gran cantidad de sangre, negruzca y espesa. Hasta las 10 de la noche el picador no dio señales de vida. El médico se impacientaba, observando la lentitud de la mejoría y tal vez sin grandes esperanzas de éxito. A las 10:30, Hormigo recobró el conocimiento, mirando con vaguedad al principio sin fijarse en nada, como si el porrazo le hubiese entontecido. Después, Primpició comenzó a reconocer y, mirando a una de las personas que le acompañaban, preguntó: «Muchacho, ¿qué es esto?». «Un porrazo», le contestaron, «gracias a las 2 sangrías, que si no». El picador levantó las manos, la vista de las vendas le produjo mal efecto. Haberle sangrado a él como si se tratara de una mujerzuela. «¿Quién me ha hecho esto?», preguntó malhumorado. «El médico, dijo que le convenía a usted». Bueno, estas son unas imágenes de las sangrías finales del XIX, incluso comienzos del siglo XX. Y, bueno, esta es la hoja de gastos de una corrida en Madrid, 1918, en que se exige la presencia de un médico, un farmacéutico y un sangrador para atender al torero. Afortunadamente, el doctor Fleming, al que los toreros rindieron homenaje, descubrió la penicilina en 1928, dando un impulso muy importante a la medicina moderna y poniendo fin a esta práctica de la sangría. Bien, a lo largo del siglo XX vamos a ver algunas reseñas que hablan de la congestión. Leo brevemente, en 1903, esta reseña dice que en la primera puya vuelve un picador a caer sobre la puerta de arrastre y la abre con estrépito. Toma el toro otras 6 más, pero en la cuarta se queda paralizado y al parecer con una congestión. Esta de 1915 dice que al sexto lo encontró huido y reparado del ojo derecho por congestión. Y después de un trasteo breve se metió recto por la piel, logrando esto acá. Reparado del ojo derecho. Esta de 1919 habla de congestión en la vista. Esta de 1930, en el primer puyazo sufrió una especie de congestión, dice, y además quedó como derrengado. O sea, posiblemente tendría un traumatismo que lo dejaría derrengado. La congestión, bueno. O esta otra, 1958, al sexto, huido y reparado de la vista por congestión. Lo trasteó brevemente y se metió por la piel. Esta de 1961, también el toro cayó fulminado al suelo a causa de una congestión y tuvo que ser apuntillado. Posiblemente le daría un infarto de miocardio, un shock hipovolémico, a saber. En 1968, esta es de un ganadero que cuenta que acababa de tentar, se le cortan los cuernos a 4 dedos del nacimiento. Así, a la par que se evitan dificultades y peligros en el campo, la pérdida de sangre ayuda a la descongestión después de la pelea. Una creencia difundida también entre ganaderos. Y esta última, de 1974, que leo rápidamente, mi compañero don Severo ha tenido ocasión de comprobar que entre los que pretenden contra lo que pretenden algunos, la suerte de varas solo puede ganar con la utilización del caparazón, nombre inicial del peto, pues no hay ahora toro que pierda la visión en el primer tercio como antes ocurría. Con anterioridad a la reforma era cosa corriente que un toro se volviese ciego durante la suerte de picas y se cargaba la ceguera a cuenta de la congestión, cuando sencillamente los toros quedaban ciegos por la sangre, la orina y los excrementos de los caballos desentreñados. Bien, la sangría dejó de practicarse en humanos y también en animales, con el avance de la medicina. Y en la corrida de toros, comentaros que un toro de 500 kilos tiene 40 litros de volumen de sangre circulante, mientras que un varón de 75 kilos tiene 5 litros. Un toro poco picado pierde de 1 a 1 litro y medio, mientras que muy picado de 2 litros y medio a 3, mientras que una persona dona 400 centímetros cúbicos de un varón de 75 kilos, que es el volumen de un 9% de sangre que se supone que nos sobra. Bien. El bazo tiene una capacidad importante de almacenamiento de sangre y con una leve contracción reequilibra gran parte de la cantidad de sangre que ha perdido el toro durante la lidia, con lo cual, según distintos estudios que hemos hecho, la pérdida de sangre como consecuencia de la puya es prácticamente insignificante para el estado corporal del animal. El toro no experimenta, tras la salida al ruedo, ninguna patología extraña que se resuelva con mayor o menor pérdida de sangre que antes se atribuía a una supuesta congestión, sino cambios neurohormonales perfectamente conocidos. Durante el tercio de banderillas, el toro termina por sí solo de adaptarse a dichos cambios.
Los toros se pican con una puya, que en Andalucía es de 7,3 centímetros de porción penetrante, mientras que las hembras en la tienta se utiliza un pincho de 1 centímetro, incluso menos, y apenas sangran y no les pasa nada. En rejones, que es donde más sangran los animales, no se atemperan a medida que sangran más, sino a medida que realizan más ejercicio. En las noviedades sin caballos, en que no hay suerte de varas, los animales no sufren ninguna patología extraña que antes se atribuía a una supuesta congestión, ni les pasa absolutamente nada. Bien, los animales sangran más o menos en función del calibre de los vasos sanguíneos afectados. Normalmente la arteria subescapular, como se pica en la cruz, y cuando se pica o muy profundo o trasero, las arterias y venas intercostales, y bueno, las arterias intercostales sangran mucho más porque proceden de la aorta, que es el vaso de mayor calibre del cuerpo. A lo largo de la lidia podemos ver que aumenta la tensión arterial en la primera parte de la lidia y en la segunda, con la activación del sistema nervioso parasimpático, se normaliza la tensión arterial. Bueno, aquí tenemos al toro cazarratas de José Joaquín Moreno Silva, condenado a banderillas negras en Madrid en 2016, que no se atemperó a pesar de sangrar por ambas pezuñas, por ambos lados. Tras analizar cientos de toros de lidia, los análisis no dan ni indicios ni de sangrado abundante ni de anemia. Toros recién indultados, que hemos tenido oportunidad de analizar, tienen hematocrito alto y resto de parámetros normales, no tienen palidez de mucosa y no precisan ni transfusión sanguínea, ni siquiera rehidratación parenteral. La hemorragia producida durante la suerte de varas no debe ser considerada como un objetivo que aporte algún tipo de beneficio, como pueda serlo ahora, sino como una consecuencia inevitable del uso de útiles reglamentarios para la lidia. El segundo mito, que el daño muscular del puyazo, picar delantero, favorece que el toro humille. Bueno, aquí comentaros que hoy el toreo actual busca que en la embestida humillada, que alcanza unas cotas y una plasticidad nunca vistas, ¿no? Grupos de pares de dos grupos musculares antagónicos, músculos que levantan la cabeza, situados por encima de la columna vertebral, que se estiran y adelgazan, y músculos que bajan la cabeza en verde, pintados en verde, que bajan la cabeza, o sea, se engrosan y se acortan. El ligamento de la nuca es un cordón que tiene la porción fenicular, que tiene 3 centímetros aproximadamente de diámetro, no se puede seccionar con la puya porque baila como las cuerdas de una guitarra y normalmente se pica más atrás, se pica en la cruz, lejos de estos músculos. El puyazo, aunque sea muy aparente, es insignificante para esos potentes músculos y no tiene ningún sentido que por romper la musculatura extensora que levanta la cabeza, el toro vaya a humillar por ello. Y por último, picar las heridas favorece que el toro se atempere, que los puyazos templan al toro. Bueno, según estudios de un compañero veterinario, Francisco Hernández Alejandro, demuestra que la energía que desarrolla el toro cuando embista al caballo llega a los 5.067 julios y si consigue desplazarlo e incluso levantarlo, suma 4.830 julios más. Los toros, con el ejercicio, igual que las personas, utilizan distintas fuentes de combustible, hidratos de carbono, proteínas o grasas, y las fibras musculares, a partir de estas fuentes de combustibles, producen energía y liberan toxinas. Esas toxinas las tienen que eliminar porque de lo contrario el músculo se para y la actividad muscular se detiene. El toro se atempera no por los puyazos, las heridas o la sangre que pierde, sino por la fatiga muscular que se genera con el esfuerzo, comprometiendo órganos vitales. Además, se producen traumatismos craneoencefálicos en toros con el estribo derecho del caballo de picar, que a veces lesiona el hueso frontal, los cuernos y la zona periocular, afectando negativamente a la visión del toro. La banderilla tiene un arpón cortante de 6 centímetros de longitud que causa unas heridas en promedio de 9 a 10 centímetros de profundidad, por lo que cuando caen traseras o caídas, dado el progresivo menor espesor de la pared costal desde la cruz hacia atrás y hacia abajo, perforan la cavidad torácica, llegando a la pleura e incluso al pulmón, causando neumotoras y alterando la función respiratoria. Encontramos toros incapacitados para la lidia en la suerte de banderillas por alteraciones de la función respiratoria. Cuando se introducen en puyazo producen lesiones muy graves, pues hay toros que se echan heridos de muerte. También se generan accidentes en el torero, el maestro Sales, pues gracias a él, los accidentes provocados por banderillas rígidas tradicionales que han costado la vista a muchos toreros y lesiones muy graves en el cuello y en otras partes,
pues gracias a su invento de la banderilla retráctil colgante del año 92, que tardó más de 3 años en aceptarse su uso. Le costó muchos percances a muchos toreros mientras. Ha permitido, además, no solamente esa seguridad, sino el mejor toreo de la historia, o el toreo más ceñido de la historia, al poderse arrimar los toreros más que nunca. Gracias, por insistencia de don Máximo García Padrós, nos insistió hace un montón de años, al maestro Sales y a mí, a buscar un sistema alternativo al arpón, por los graves accidentes que producían los arpones en los toreros, sobre todo a la hora de entrar a matar, y accidentes gravísimos, sobre todo en casos de forcados, que le ha costado la vida a más de uno. También hicimos estudios anatómicos en el toro de Lidia, preocupados para mejorar, acortar el tiempo de la muerte del toro, y vemos que hay una necesidad de innovar importante. Observamos que la sociedad occidental del bienestar, débil en valores, persigue como nunca el confort, huye del dolor y esconde la realidad de la muerte. La presencia de sangre y la muerte en el ruedo convierte la corrida de toros en una actividad perseguida y mal vista. En el colmo de la propaganda animalista, algunos fanáticos, tergiversando el significado de las palabras, llegan a llamar asesinos a los matadores, lo peor que se le puede decir a un ser humano. La suerte del desjarrete con la media luna se eliminó de la corrida de toros en 1836, la suerte de perros de presa destinada a toros mansos que no se dejaran picar, se eliminó, para que fueran matados por el puntillero con una espada, de cualquier manera, se eliminó a finales del 19. La lucha de toros de lidia con otros animales, fieras salvajes, elefantes, tigres, leones o panteras, quedó prohibida en 1917. Entre 1917 y 1961 se estableció la puya de arandela para tratar de evitar la penetración de la vara en el cuerpo del toro. El peto se implantó en 1928 para proteger a los caballos de picar, que hasta entonces actuaban desprotegidos, muriendo muchos de ellos en el ruedo o poco después de esa actuación. En 1936 se implantó el estoque de cruceta para descabellar. Las banderillas de fuego destinadas a toros mansos que no se dejaran picar, que explotaban tras prenderse una mecha y clavarse, se suprimieron en 1950, sustituyéndose por las banderillas negras o de castigo que llevan un arpón más grande. En 1962 se sustituyó en la puya el tope de arandela por el de cruceta, a pesar de las protestas de los picadores. Y por último, en 1992, los manguitos protectores, la ropa interior del caballo bajo el peto, se reglamentaron, aunque ya se venían usando con anterioridad. Como podemos ver, la tauromaquia se ha ido adaptando a la sociedad desde que existe. Bien, vamos a mostrar a continuación un vídeo que hemos preparado el maestro Sales y yo sobre los 7 útiles innovados. Las innovaciones que presentamos son fruto de un costoso proceso de I+D+I, español y privado, iniciado en 2014 para mejorar diversos útiles del toreo. Combinamos investigación científica e innovación tecnológica, asesorados por un amplio equipo formado por veterinarios, biólogos, ingenieros industriales y especialistas de las industrias metalúrgica, química y textil para mejorar su función y seguridad. Las imágenes que veremos son de pruebas hechas en España, aunque durante la pandemia de COVID-19 se hicieron en México pruebas de divisa, puya, banderilla y espada, siendo perfeccionadas con posterioridad la banderilla y la espada. La prueba más importante se hizo en la ganadería de los Encinos bajo la iniciativa de Tauromaquia Mexicana, con 5 corridas de toros y una noviada, de 5 ganaderías que fueron lidiadas en una tienda técnica en septiembre de 2020. Con la participación de 10 matadores, 4 novilleros, 3 picadores, 2 banderilleros, 3 veterinarios y un juez de plaza. Posteriormente se liderían en México con esta puya más de 300 toros entre tiendas, festivales picados y corridas de toros. También se han hecho pruebas de puya a puerta cerrada en Portugal y Francia, y en Perú a partir de septiembre de 2022. En Colombia a partir de abril de 2024, en Ecuador a partir de noviembre de 2023, con un toro de Guadalajara indultado en la primera prueba de una corrida de toros celebrada en Riobamba, y en otras ganaderías ecuatorianas a partir de agosto de 2024.
Las divisas se usan desde el nacimiento de la corrida para distinguir las ganaderías de procedencia con cintas de colores. Para ello se fijan con un hierro con forma de doble arpón en el morillo del toro antes de su salida al ruedo. Sus características no han variado hasta ahora. Su colocación es beneficiosa para la lidia porque la estimulación de la piel de los bovinos de lidia pone en marcha en ellos potentes mecanismos neurohormonales que les permitirán bloquear el dolor y atenuar el estrés. La divisa de punzón precisa, como las tradicionales, de un aplicador conectado a un palo largo. La divisa se sujeta al palo por las cintas con gomas elásticas o hilo. Se coloca con facilidad. La parte externa, roma, evita lesiones de los cuerpos. No produce sangre. Evita enganchones en la muleta. La divisa debe colocarse preferentemente en la parte central del morillo, en la mitad izquierda. Para no estorbar al matador o rejoneador en la suerte suprema, pues el estoque y el rejón de muerte deben incidir por el hoyo de las agujas derecho. Causa el agujero de 2 o 3 milímetros de diámetro y aprovecha la elasticidad de la piel dilatándola con la parte cónica. Cuando la parte cónica traspasa el espesor cutáneo, la piel se abraza a la parte estrecha impidiendo que se despliegue. Con la imposición del peto protector del caballo de picar hace un siglo, el estribo derecho cambió de forma. Desde finales del siglo XIX era cerrado en su parte frontal en vez de abierto para evitar que entrara el ciclón del toro. Adoptando forma de quilla o barco, sin aristas para no dañar a los toros, según el Reglamento Nacional de 1930. Debía ser de hierro muy consistente y por tanto muy pesado para evitar que se deformara si caía el caballo encima. Por su forma angulosa, a pesar de no llevar aristas y debido a su elevado peso y consistencia, puede ocasionar lesiones en la cabeza del toro en el momento del impacto con el caballo o después. Proponemos colocarle una funda acolchada con espuma de alta densidad de 5 centímetros de espesor. Revestida de tejido de Kevlar tratado con resina de poliuretano para impermeabilizarla. Amortigua ruidos e impactos. Tapa el típico color negro del estribo, el color que más llama la atención de los toros, haciéndolo pasar más desapercibido. Lo probamos con éxito en la pandemia COVID-19 con 86 presas picadas. En España conviven dos tipos de pullas para corrida de toros. Se basan en una pirámide de acero triangular continuada por un tope troncocónico, limitadas por los brazos de la cruceta. El tope troncocónico, antiguamente encordelado, pasa de una sección casi triangular arriba
a circular abajo en su base. Ambas puyas presentan 4 grandes inconvenientes. Primero, el escalón bajo la base de la pirámide, el tope primero, dificulta su penetrabilidad y la rectificación de puyazos en mal sitio. Segundo, tiene que montarse y orientarse de cierta manera con una arista hacia abajo, pues de lo contrario puede causar largos cortes en la piel o jales que pueden motivar devolución a los corrales. Tercero, cuando gira sobre sí misma, el barrenado tritura la musculatura como un exprime limones, acción prohibida en los reglamentos que no aportan ningún beneficio a la línea. Cuarto, produce por la gran capacidad de corte de sus aristas, 60 grados, un gran boquete, una herida con forma de Y y con los bordes desgarrados. Causa heridas muy profundas, lesiones en abanico y facilita que se den múltiples trayectorias en un mismo puyazo. En España, la porción penetrante de la puya ha ido decreciendo en los sucesivos reglamentos al aumentar la bravura del toro, que se autolesiona más al emplearse más en su pelea con el caballo. Por lo expuesto, dado que la sangre no aporta ningún beneficio a la línea ni merma significativamente al toro, y puesto que el daño muscular por la puya tampoco produce beneficio alguno, pues el toro se altera por la fatiga muscular cuando se emplea, proponemos sustituir la puya de pirámide triangular por otra de pirámide cuadrangular con sus 4 caras ligeramente cóncavas. La puya cuadrangular causa una herida limpia con forma de cruz y sin desgarros, que cura con más facilidad. Veamos sus ventajas. No arranca la piel causando jales, da igual cómo se oriente hacia el toro. No lleva el encordelado bajo el pincho, facilitando su penetrabilidad y la seguridad del picador. Su pirámide más aguda facilita la penetración para evitar marrones. La base del pincho, de sección cuadradamente redonda, dificulta el barrido o giro de la puya sobre su eje longitudinal. Facilita la rectificación de puyazos en mal sitio por su fácil penetrabilidad. Sus aristas cortan menos que las de pirámide triangular, por lo que se reducen los daños bajo la piel y la hemorragia. Picar es imprescindible para la lidia, pues la puya es un instrumento que estimula la piel y consigue que el toro centre su atención en el caballo y se atempere empujando. Veamos cómo quedan los toros picados con la puya cuadrangular en 4 ejemplos.
edición de 1804 de la tauromaquia de Tepeillo ilustra en un tratado por primera vez los instrumentos de toreo. El sistema de fijación de las banderillas, basado en un arpón con un gancho vuelto hacia atrás, no ha cambiado desde los inicios del toreo. Proponemos, para evitar accidentes en el toro o del torero, sustituir el arpón por un punzón terminado en una punta cónica siguiendo una zona más estrecha o más fin, como en la divisa. El punzón produce el mismo efecto vibrador que el arpón de las banderillas, positivo por la beneficiosa estimulación de la piel que aumenta la concentración de beta-endorfinas. El punzón evita que la muleta se enganche en la banderilla. Reduce riesgo de heridas al torero al no llevar gancho vuelto hacia atrás y por su forma. Si cae en el hueco de un puñazo, en vez de profundizar, se suelta. Por su forma le permite fijarse el piel, pero no en los ojos. El agujero de la herida queda estanco, reduciendo daño bajo la piel y no produce sangre. Las banderillas de punzón causan un mínimo agujero en la piel de unos 3 milímetros de diámetro. Los primeros toreros usaban para matar los toros la espada ropera española del siglo XVII. El estoque que usaban los caballeros de las reales maestranzas de caballería en su uniforme de gala. Según el arte de la esgrima, este estoque mata por pinchazo en el pecho. El estoque del matador no lleva taza o cazoleta. Y apenas ha variado en el tiempo. Sin embargo, al toro no se le mata por pinchazo en el pecho, sino por la espalda, por el hoyo de las agujas. Conscientes de la anatomía del toro, mejoramos las características del acero, la forma y el afilado de la espada para reducir encuentros fallidos y aumentar su letalidad. La espada innovada es más ligera, por lo que aumenta la precisión sin restar contundencia. Veamos el resultado. Su hoja es ligera y flexible. Según controles de calidad, no se parte y vuelve a su forma original ante grandes deformaciones. Comparativa de corte habitual en puñal. La espada innovada es mucho más letal, sobre todo cuando se desvía del sitio correcto en estocadas defectuosas. Los cantos laterales de la hoja están afilados desde la punta hasta 20 centímetros del inicio de la punta. Al subir los filos se favorece una muerte fulminante.
caballero Pedro Montalvo mató con la espada innovada 34 novillos seguidos sin usar el descabello. La espada innovada, que cumple con todos los reglamentos vigentes, tiene la punta más ancha, plana y redondeada. Por eso, esta espada tiene más facilidad para penetrar entre dos costillas y cuando se dirige a hueso, tiene menos facilidad que la tradicional para quedarse pinchada. La espada no mata sola, hay que empujarla, por lo que todo el mérito es y será siempre del matador. Pues es imposible ejecutar la suerte suprema sin arriesgar la propia vida. Antiguamente, los toros se descabellaban con la misma espada de matar o con una más larga llamada venonera. Hasta que en 1934 se produjo un accidente más en la Plaza de Toros de La Coruña que causó gran conmoción social. El estoque saltó al tendido, hiriendo mortalmente a un espectador. Ese mismo año, el Ministerio de la Gobernación abrió un concurso de ideas para tratar de solucionar el problema. El modelo presentado por el matador Vicente Pastor, que llevaba 18 años retirado, ganó el concurso tras ser probado. Su modelo incorporaba un tope en la punta del estoque a modo de crucero, para limitar la longitud que debía profundizar en la nuca del toro y así tratar de evitar que hiciese ballesta y saliese disparado, reglamentándose su uso obligatorio desde 1936. Las características del estoque descabellar, al que se sigue llamando vertudillo, no han variado desde que se implantó en 1936. Para la suerte del descabello y la de la puntilla, hay dos huecos clave en la región de la nuca. El descabello debe incidir entre las dos orejas en el nacimiento del morrillo para introducirse en el espacio intervertebral del segundo hueco, el espacio glenotaxial C1-C2. Gracias a la ganadería de Román Solano, el estudio radiológico en vivo de un toro anestesiado nos permitió conocer cómo articulan las vértebras C1 y C2 en distintas posiciones, con el toro descubierto y tapado. Y mejorar el diseño del descabello. A diferencia del descabello tradicional incurvado bajo la cruceta, el innovado se incurva antes de la cruceta con la hoja recta para mejorar la penetrabilidad por el segundo hueco C1-C2. El descabello innovado cumple con todos los reglamentos y tiene la hoja más estrecha para facilitar su función. Para evitar accidentes
accidentes como el verduguillo por derrotes del toro, efecto catapulta, o por efecto ballesta, y evitar que llegue el callejón al tendido o lesione a los toreros. El diestro Morante de la Puebla y su primo y mozo de espada, Juan Carlos Morante, idearon un sistema de seguridad estrenado en 2021 en Valladolid. Se trata de una correa de nylon fijada al fondo de la empuñadura, sujeta a la muñeca a modo de pulsera. Su función es impedir, en caso de derrote del toro en el momento de la suerte del descabello, que el verduguillo pueda salir despedido hacia el público o hacia el callejón. Inspirados en la brillante idea del maestro Morante de la Puebla, nos propusimos mejorar no solo las características del descabello, sino su sistema de seguridad mediante una cuerda de nylon de 1,5 metros fijada a la cruceta y unida a una pulsera para la muñeca o la palma de la mano del matador. La pulsera se desprende de la muñeca con este sencillo gesto. O la pulsera se puede fijar a la palma de la mano, soltándose con leve movimiento de 4 dedos unidos y extendidos hacia abajo. La puntilla incide en la nuca y debe penetrar en el primer hueco, en el espacio atlanto-occipital, para seccionar el bulbo raquídeo, estructura que contiene centros nerviosos que regulan la respiración y los movimientos del corazón, dejando al animal muerto y sin reflejos. Las puntillas tradicionales tienen la hoja demasiado ancha y no penetran bien en el primer hueco de la nuca, el espacio atlanto-occipital de algunos toros, que lo tienen más estrecho. Gracias a Juan Eris, los estudios anatómicos hechos en el Museo de Castas y Encastes de Massamagrell, Valencia, tras estudiar y medir 71 cráneos de toros de las diferentes castas y encastes, lo corroboran. La puntilla tiene que penetrar en el hueco entre la primera vértebra cervical, atlas C1, y el hueso occipital del cráneo, seccionando el bulbo raquídeo en el agujero magno, que tiene importantes diferencias de anchura. La puntilla innovada tiene la hoja más estrecha para mejorar la penetrabilidad en el primer hueco, el espacio atlanto-occipital. Incorpora una cruceta para minimizar riesgo de accidentes si se resbalara la empuñadura. En los comienzos del toreo, los puntilleros eran trabajadores de matadero que se anunciaban en los carteles. En el siglo XIX y comienzos del XX, los puntilleros estaban integrados en las cuadrillas de los matadores, hacían el paseillo con sus puntillas, sin capote, y no intervenían para nada en la lidia. Los tratados antiguos describían la suerte del cachetero, en la cual el puntillero se acercaba al toro por un lado y por detrás, mientras el matador lo fijaba por delante con la muleta, para que no moviera la cabeza y se descubriera, ensanchando el hueco al dirigir el morro hacia el suelo. Un ex novillero reconvertido en matarife del Matadero de Madrid, Agapito Rodríguez, puntillero de las Ventas entre 1955 y 1983 y en otras plazas de toros españolas, empezó a destacar por su habilidad en el uso de la puntilla de frente cara a cara, apuntillando incluso a toros devueltos de pie desde un burladero, siendo invitado por otros puntilleros de plaza cuyo servicio pagaba el matador cuando eran retirados. Todos trataban de imitar en el ruedo al habilidoso matarife Agapito Rodríguez, apuntillando de frente cara a cara sin ninguna ayuda para fijar al toro. En 1995 se prohibió el uso de la puntilla en los mataderos españoles, cuando los banderilleros terceros de las cuadrillas habían incorporado desde hacía pocos años, entre sus obligaciones ineludibles, la de apuntillar a las reses, perdiendo toda posibilidad de practicar en el matadero. La fiesta ganaría mucho si se usara la puntilla innovada, haciendo la suerte, en vez de frente, cara a cara, por detrás, sin capote, con la ayuda del matador y banderilleros fijando al toro para que no mueva la cabeza y descubra. En conclusión,
Esta innovación sustancial que afecta a 7 útiles de la lidia mejora la eficacia de cada uno de ellos y depara mayor seguridad a los profesionales en la ejecución de todas las órdenes. Los 4 primeros disminuyen el riesgo de accidentes en toro y toreros, reducen la presencia de sangre innecesaria y propician una lidia más brillante. Y los 3 últimos, siendo reglamentarios, son de más fácil manejo que los actuales y acortan significativamente la muerte del toro. En conjunto, suponen para la tauromaquia un gran salto en el avance hacia un espectáculo mucho más brillante, preservan la autenticidad de la lidia y se adecúan a la sensibilidad de la sociedad sin menoscabar la esencia de la corrida. No sé si el maestro quiere añadir algo. Yo creo que está todo muy bien explicado. El micrófono. Pero voy a ser muy breve. Espera, coge. Con los útiles aquí a la mano. Espera, hay micrófono inalámbrico. Espera, Manolo. ¿Me oyen bien, no? Bueno, muchas gracias por su asistencia y la atención. ¿Me oyen bien? Vale. Bueno, voy a ser muy breve porque ya en el vídeo creo que ha quedado bastante explicado todo. Aquí empezaremos con la divisa de siempre, que es de doble arpón, doble anclaje. Esta divisa tiene corte en los 2 lados. Cuando entra, normalmente las ponen siempre en su sitio. Pero en el caso de que caiga en un lado que no sea concretamente el sitio indicado, en ocasiones produce lesiones, produce daño que para nada beneficia. Sangran, y tampoco es nada agradable ya sabiendo que la sangre no es necesaria, y producen, como ya he dicho, lesiones y hay veces que sangre exagerada. Este es el nuevo punzón, nuevo arpón, denominado punzón, que sustituiría a la divisa y sustituiría también al arpón de la banderilla. Como ya han podido comprobar, el punzón no produce ni una gota de sangre, estimula al toro de la misma forma que el arpón y la divisa y además tiene la aportación también de que no produce lesiones ni enganchones. Una vez está puesto el punzón en el toro, al rematar con la muleta muchas veces se engancha y al entrar a matar hay muchas lesiones producidas por el arpón. Con el punzón todo eso se evita. Hablo ya del punzón para no ser muy largo, para no hacerlo largo, para la divisa y para la banderilla. Para la banderilla también tiene otra aportación. En el caso en que la banderilla caiga en el agujero de la puya, con el arpón tradicional de siempre, de más de 300 años, un arpón de forma, creo que agresiva, y para mí es un arpón ballenero, porque esto, el motivo de que tenga esta anchura y este anclaje es para que cuando entre ancle. No había otra forma, no se podía pensar en otra forma de sujetar las banderillas. Pues este punzón, aunque parezca, no sé, un poco raro, realmente queda anclado y queda sujeto al toro, igual que el arpón, sin que produzca esas lesiones ni al toro, porque cuando una banderilla cae trasera, al toro le perjudica mucho. Cuando cae trasera o cae un poquito en un lado, le hace un daño que para nada beneficia. El punzón evita eso porque el punzón lo que hace, como ha explicado muy bien Julio, es estimular la piel, que es donde el toro tiene la estimulación, no en los músculos ni dentro, que son daños que no hacen falta para nada. Bueno, yo creo que el arpón ya más o menos lo hemos explicado. Vamos a pasar a la puya. La puya tradicional que se está utilizando es esta, que como verán es una pirámide triangular con un tope aquí innecesario, porque ese tope era el inicial cuando se saca la puya hace ya 300 años. El barilarguero José Daza proyecta una puya y el tope era este, porque los toros llegaban al caballo, pegaban un pequeño arreón y salían sueltos. Los toros se picaban con caballos sin peto, era todo una suerte muy rápida y muy no se quedaba el toro en el caballo. Entonces el tope era este. A medida de que los ganaderos van seleccionando y trabajando y haciendo una labor increíble, porque han hecho una labor impresionante,
pues han seleccionado el toro y lo han ido preparando. El toro se queda más en el caballo y entonces este escalón ya entra. No es el tope inicial que había en un principio, ya pasa a ser que entra. Entonces le ponen la arandela. La arandela también entra y luego le ponen la cruceta. Y la cruceta hay veces que también entra. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque esto es un triángulo con unos ángulos de corte impresionantes y con unos grados de 60 grados de corte que en el momento que entra y se mueve un poco, el boquete es impresionante. Los chorros de sangre exagerados, sabiendo que no es necesario el que un toro sangre, pues nosotros ya analizamos y trabajamos. Bueno, esta otra es la de Andalucía, que es igual, pero un poquito más pequeña. Y sacamos la conclusión de que una puya cuadrangular, que el ángulo de corte es de 90 grados y no corta, buscamos la forma de vaciarla y producirle una conicidad con una medida para que tenga fácil penetrabilidad, pero que no haga daños internos, que pueda rectificar el puyazo y que no eche esos chorros de sangre que no son necesarios para nada. Esta puya hay toro que se ha picado y no ha sangrado prácticamente. Claro, entonces yo creo que son dos medidas, la de toro y la de novillo, pero es la forma cuadrangular. Una fiesta donde ves un toro que no echa esos chorros de sangre, que el toro lo torea, que el toro se mueve más, el toro transmite más, porque no le produce esos daños internos que muy bien ha explicado Julio Fernández, pues comprobado ya con más de 300 toros hemos podido tener la tranquilidad y seguridad de que se pican los toros, que no producen daños, que no benefician a nadie, que no echan esos chorros de sangre, que no hacen esos boquetes, y que yo creo que eso gana mucho y aporta mucho a la fiesta, porque yo creo que a nadie le gusta ver esos chorros de sangre si no son necesarios. Ya después de toda una explicación, unos análisis y unas pruebas, que son más de 14 años haciendo pruebas, no es necesario esos chorros de sangre. Por eso es por lo que ya creamos la puya cuadrangular. Bueno, también voy a hablar del estivo, que habrán podido comprobar que evita el que muchas veces, bueno, lo tienen aquí, que lo han podido ver en el vídeo, el que llegue un toro y se golpee en el cráneo o que le produzca un golpe en la parte ocular y sale el toro del caballo y la gente dice, bueno, pues ya el toro se ha venido abajo, ya el toro ya se le acaba la gasolina. Ni se ha venido abajo ni se le acaba la gasolina. Lo que ocurre es que un toro se ha golpeado en la frente o en la parte ocular y hace cosas raras. Entonces hemos buscado el proteger el estribo con un material especial para que el toro, en caso de que golpee el estribo, no produzca lesiones, no pegue, haga esos ruidos y que, oye, pues que es, yo creo que es siempre mucho mejor. Ahora ya pasamos, bueno, la banderilla ya ha explicado lo que es el punzón, que es el mismo de la divisa que el de la banderilla, y la aportación que tiene es esa, que no sangra, que al toro le produce el efecto que tiene que producirle y que es una mejora. Ahora nos queda la espada, ¿no? Bueno, la espada de siempre, de toda la vida, como han podido ver, ha sido diseñada de una forma que es muy estrechita de abajo y largas. Entonces ya analizando lo que hacía esta espada y trabajando mucho en mirar el poder producir una espada que tenga mejor efecto de corte, pasamos a hacer esta espada, que está ya comprobada también, ya analizada, que tiene una forma en lo que es el pico para que pueda resbalar en el caso de que dé en hueso. Tiene una forma lo que son los primeros 15 centímetros para que cuando entre las costillas intercostales pueda tener más posibilidad de penetrabilidad. Y luego tiene una construcción, que eso ya sí que es algo secreto, podríamos decir, lo que es la forma de construirla. Yo no hago las espadas como se han hecho, jamás. Yo tengo otro proceso en el que consigo comprimir el acero. El acero lo comprimo y no queda ni una microfisura. La espada le agudiza lo que es el corte, la espada pesa mucho menos, la espada esta tiene una flexibilidad que vuelve al sitio, quiere decir que no va a partir ni lo va a doblar. Eso ha costado mucho el poder conseguir comprimir el acero, que la espada no tenga peso y que la espada tenga el peso necesario, tenga el efecto de corte que hemos podido ver en las estocadas. Todo el mérito es del torero, que duda cabe, el torero es el que se pone delante y el que mata, pero la espada innovada y mejorada aporta que la muerte sea más rápida, que es lo que se trata, ¿no? De que un toro, nadie quiere ver un toro ahí agonizando, quiere verlo morir rápido. Pues se ha trabajado mucho y se ha conseguido una espada que yo creo que es una aportación importante. Y luego el descabello. El descabello igual que la puntilla, igual que la espada,
se buscaban formas que se consideraban que eran las indicadas. Pero claro, nunca se había hecho un estudio, ni se había analizado, ni se había escarbado tanto como ha escarbado Julio. Yo lo he acompañado y he aprendido mucho con él y me ha servido para los útiles. Pues creían que la forma ancha y la forma que siempre se ha utilizado, con un poquito de arqueo, que se le llama muerte, era lo indicado. Pues no es así. Lo indicado es, para que tenga más eficacia y mejor resultado, es una puntilla, o sea, un descabillo, y la puntilla igual, viene a ser la misma hoja, con una forma cónica, con una anchura que es la que permite que pueda entrar entre lo que ha explicado Julio, los agujeros que tienen una medida ya limitada. No puede entrar nunca igual esa puntilla que esta, porque, claro, hay veces que le dan y sí toca un poquito, pero no tiene el efecto que debe tener. Entonces, de esta forma, que es la de siempre, y esta, hemos pasado a esta, que tiene mucha más eficacia, mucha más posibilidad de que entre y que, claro, pues que a nadie le gusta que estén ahí dándole y dándole y que se acabe lo antes posible. Entonces, esta es la mejora que ha aportado también en lo que es descabillo y puntilla. Yo creo que lo he explicado ya todo, más o menos. He querido ser breve porque pues ya en el vídeo creo que se ha podido ver, pues ahora ya directamente con los útiles, pues lo he podido demostrar lo que han sido ya pruebas y resultados ya de más de 14 años trabajando con el tema y sabiendo que más de 400 y pico toros nos han dado el resultado de que esto es una aportación, es una mejora. Y yo creo que en el toreo pues también hay que adaptarse a los tiempos, hay que innovar y mejorar. Y en el toro hay algo que es lo de siempre ha sido así, esto tiene que ser así, porque esto ha sido así. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que innovar, hay que mejorar y hay que adaptarse a los tiempos. Y por eso es todo este trabajo, junto con Julio, que ahí nos hemos juntado locos, un sector de locos, llevamos muchos años y ya después de todos los resultados yo creo que hemos conseguido algo importante. Muchas gracias. Sí, bueno, si hay alguna pregunta... Si hay algo... ¡Qué trabajo me vaya a dar! Pensabais que habíais librado de mí y he vuelto. Buenos días. Bueno, en primer lugar, os quiero felicitar por el esfuerzo científico. Es decir, en la fiesta de los toros nos hemos regido sobre todo por ideas anticientíficas y por puros prejuicios. Entonces, está muy bien que alguien, digamos, que se ocupe del asunto con un criterio científico. Por tanto, enhorabuena. Pero hay un argumento que habéis utilizado mucho que no comparto, que es la adecuación a la sensibilidad de la sociedad. Y no lo comparto porque nuestro enemigo lo que quiere es vernos desaparecer y nunca va a quedar contento con ninguna modificación. Lo único que va a interpretar de las modificaciones es que van ganando y que nosotros vamos cediendo. Por lo tanto, al enemigo ni agua y si tiene sed, polvorones. Por lo tanto, a mí el criterio de la adecuación a la sensibilidad social no me gustó un pelo. El criterio que verdaderamente hay que utilizar es la brillantez de la lidia y que el toro pueda expresar todo su potencial de bravura. Ese es el auténtico criterio. Con respecto a todos los útiles, yo verdaderamente soy neutral con respecto a la mayoría, me dan igual, pero soy absolutamente partidario de uno, que supone una revolución, que es la puya. La puya vuestra supondría una enorme ventaja, una enorme mejora y una gran inyección de vitalidad a la fiesta de los toros. Yo estuve presente en la corrida famosa de Alba de Tormes, en la corrida experimental, y salí absolutamente descorazonado del teatro. ¿Te acuerdas que hubo una cita en el teatro donde se opinó al respecto? Salí absolutamente descorazonado. Porque a mí me había gustado. ¿Y por qué me gustó? Porque a los toros se les pudo poner un montón de veces en el caballo. A los toros se les pudo hacer quites. Los toros llegaron con potencia a la muleta y exigiendo al torero. O sea, fue muy bueno. Se pudo ver la bravura del toro en el caballo, se pudo rivalizar en el tercio de quites y encima los toros llegaron con movilidad a la muleta. Me parece maravilloso.
En cambio, hubo una cascada de comentarios negativos por parte de los profesionales. A la conclusión que llegué es que ellos no quieren ver que el toro exprese su bravura, lo que quieren es destruirlo. Y es lamentable, pero es así. Lo que quieren es destruirlo y que no tenga posibilidad de mover al caballo y que llegue muerto a la muleta. Entonces, esa puya es una revolución verdaderamente extraordinaria que yo la apoyo, la secundo y estoy con vosotros para lo que haga falta con la puya, porque es muy importante. Pero la pregunta es, ¿vosotros pensáis que el mundillo de los toros, con todas sus inercias y con todos sus conservadurismos, va a aceptar esa puya alguna vez? Ahora sí, ¿no? Bueno, Domingo, en primer lugar, nosotros no hemos hecho nada pensando en el enemigo, es decir, que no lo hacemos para conformar al enemigo, lo hemos hecho de verdad con una dedicación total por mejorar y aportar cosas al toreo, en primer lugar. Yo he sido matador de toros, bueno, y seré hasta que me muera, y yo estoy lastimado por una banderilla. Yo perdí la vista del ojo izquierdo en una corrida de toros en Madrid, y eso se me quedó dentro de mí. Yo ya empecé a hacer la banderilla. Cuando ya dejé de torear, iban a nacer mis hijos, ya dejo de torear y me centré en hacer la banderilla de seguridad, para que no lastime a los toreros, para que puedas torear sin que te golpeen. Yo no lo hice pensando en los antitaurinos y en el enemigo, lo hice pensando en torero. Esto que hemos seguido haciendo lo hemos hecho igual, Domingo, lo hemos hecho pensando en el toreo. A mí no me preocupa nada los antitaurinos y los que están en contra de la fiesta, porque van a estar siempre, hagas lo que hagas. Lo que sí que es cierto, que también hemos podido comprobar, es que si tú ves un toro picado con esta puya, que yo sé que va a ser una revolución, que no echa esos chorros de sangre, que el toro se mueve más, que hay más emoción, le va a gustar a todo el mundo, le va a gustar al público, le va a gustar, va a tener mucho más reconocimiento. Claro, el toro va a exigir algo más, porque el toro se va a mover más. Pero, ¿aquí qué queremos? A ver, un momento. ¿Una fiesta que el toro se quede parado o una fiesta donde haya emoción? Eso es el enfoque que hemos tenido nosotros. Qué duda cabe que esto hay que verlo. Nosotros lo hemos visto, pero lo importante es que lo vea el público, que se vea, que nos dejen que esto se pueda ver, y estoy convencido que va a ser una aportación. Y vuelvo a repetir, que no lo hemos hecho pensando en los antitaurinos. A mí no me importa nada los antitaurinos, para nada. Me importa la fiesta, me importa el toro, me importa el respetable que va al público, que va a la plaza al público y se emociona y ve el toreo. En la fiesta esta tiene tanta fuerza que ya hay motivos para que se hubiese acabado y no se va a acabar nunca. Pues los antitaurinos y la gente que ha estado en contra ha estado siempre. Pero si nosotros aportamos mejoras, innovamos y no dejamos de trabajar, la fiesta en sí tendrá más, se enriquecerá más, porque es muy importante ver un toro que se mueva, es muy importante ver un toro que lo banderillas y no eche sangre. ¿Por qué tiene que echar sangre si no hace falta? En fin, yo creo que todo este trabajo se hace por bien y para bien de la fiesta. Sí, respecto al tema de la sensibilidad de la sociedad, nosotros, bueno, a lo mejor lo hemos expresado mal, nos preocupa el aficionado. O sea, hay una tolerancia diferente, los aficionados de ahora con los aficionados de antes, y todo el mundo quiere que el toro muera lo antes posible. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar por agilizar y acortar el tiempo de la muerte. O sea, eso es así, porque es algo desagradable, que resta, quita premio al torero, los fallos con la espada, con el descabello, incluso con la puntilla del banderillero tercero. O sea, es algo negativo. O sea, el objetivo nuestro es, al margen de lo que piensen o digan los antitaurinos, que nos importan muy poco, nada. Yo soy muy partidario de la puya, pero pensáis que la van a aceptar los picadores y los matadores, que ellos están más callados. Bien. Mira, se opusieron al peto en 1928, los picadores, y era el fin de la fiesta. Se opusieron a la cruceta en el año 1962, y absolutamente cualquier propuesta que se haga se van a oponer. Se opusieron cuando yo saco la banderilla, que me costó 3 años, y me costó algo que fue una dedicación y una obsesión lo que tuve, que me costó hasta la separación, vamos. Y yo me centré con la banderilla y yo hasta que no saque la banderilla no voy a parar. Y no paré. Cuando ya saco la banderilla y la banderilla funciona y se ve en las plazas, en las pruebas que se iban haciendo, que funciona, el único impedimento que tuve, Domingo, ¿sabes de quién fue? De los profesionales. No querían poner la banderilla. Aparte de que había la competencia desleal. Se oponían. Ahora yo pregunto,
A ver quién se atreve ahora a torear una corrida de toros y poner las banderillas que se ponían de siempre con 70 centímetros. A ver qué valiente se atreve ahora a ponerse delante de un toro con las banderillas de antes. No se pondrían. Sí, la tendrá que aceptar en el momento, creo yo, vamos, que el público lo vea y se vean los resultados. Pero vamos a ver, si el torero no tiene ni idea, yo soy matador de toros, pero el torero no tiene idea ni lo que mide una puya, ni lo que mide un arpón. El torero es una persona que se dedica al toro, a torear. El torero no tiene capacidad de poder decidir esto es bueno o esto es malo. Esa es la verdad. ¿Qué información tiene el torero? Si no tiene ni idea de lo que mide una puya, de lo que mide un arpón, de lo que mide una espada, ni tiene ni idea de eso. Lo que sí tiene ni idea es de ponerse delante y jugarse la vida. Todo el respeto y todo el mérito es de ellos. Pero ellos no están capacitados para decidir si esto es lo mejor. De hecho, siempre se opusieron al peto, se opusieron a la cruceta, se opusieron cuando se le puso la arandela a la puya. Sí, a la bandera de la puya. Y se opusieron también cuando yo saqué las banderillas. No lo veían. Decían que esto había sido siempre así. Había sido siempre así. Bueno, pues sí, en el toreo ha sido todo siempre así. Y ahora los toreros van con teléfono móvil y con buenos coches. Pues no es así. Ahora es de otra forma. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. De que esto ha sido siempre así, ha sido siempre así. Bueno, ha sido siempre así hasta que llegas a un momento que lo mejoras. Bueno, buenos días. Primero, enhorabuena, primero. Solo decir que me ha preocupado una frase que he escuchado, que ha sido que respecto a la nueva espada, que es eficaz incluso en estocadas defectuosas. Eso me ha preocupado, porque estamos viendo que se premian muertes rápidas, no buenas estocadas, y con este útil será todavía más así. Eso me preocupa como aficionada. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es aumentar la letalidad de la espada. Y evidentemente estocadas defectuosas pueden ser más letales, o sea, más rápidas, que estocadas correctas con otros instrumentos. O sea, eso es así. Pero la culpa no la tiene el toro, ¿eh? Y no hay por qué prolongar el espectáculo más allá cuando todos los matadores podrían usar, en vez de una espada del siglo XVIII, una espada del siglo XXI, que es lo que deberían hacer. Y preocuparse un poco por conocer cómo funciona la espada, dónde está la muerte, cómo hay que afilarla. Las estructuras vitales están en la parte alta de la espada y los mozos de espada no lo saben. Y cuando le decimos a los matadores que con 40 centímetros sobraría para matar todos los toros, no se lo creen. Y bueno, otros sí. Sí, algunos que sí. Pero que hay mucha falta de información. Sí me gustaría decir una cosa. Yo creo que la polémica de antes la resolvió don Borja Domecq Solís, que en paz descanse, que nos dijo que quiénes somos los ganaderos o los toreros para discutir la ciencia. Dice, la ciencia no se discute, se aplica. Los toreros a torear y los ganaderos a criar los toros. Esa es lo que nos manifestó justo una semana antes de morir en Don Tello, en su finca, sobre el tema de las innovaciones. Y ciertamente es que no hay formación en el sector profesional para discutir de estas cosas. Si no saben. ¿Alguna pregunta más? ¿Breve, concisa? Voy. No, sin micro. Nos están retransmitiendo y no se oye. Gracias. Bueno, está claro que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, esas mejoras son evidentes. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes también estamos de acuerdo que el toro cuanto antes muera mejor. Porque la imagen del toro con la estocada de muerte y los banderilleros moviéndolo para allá, para acá durante varios minutos es innecesario. Y por tanto, el estoque, si es tan eficiente, la pregunta que te hago, ¿de quién depende que se instaure esa utilización de una forma inmediata? ¿Del legislador? ¿De las asociaciones de profesionales? ¿De quién depende? Porque si queremos que se pongan en marcha, pero no instamos a quien debe de ponerlo en marcha a que se haga,
pues pasarán otros 3 años, o 4 o 5 años. ¿De quién depende? Hombre, la mayoría de los útiles son reglamentarios. O sea, la espada, ya hay matadores, están usando descabellos, puntillas, y bueno, les interesa, y ahora mismo hay lista de espera, o sea, que hay mucho interés. El problema está en ciertos útiles que no se pueden emplear, como es la divisa, la banderilla o la puya. Eso depende de las comunidades autónomas que tienen competencias, que son todas las comunidades españolas en materia de espectáculos taurinos, que son quienes tienen que autorizar, y de los reglamentos, donde Andalucía es pionera y bueno, nos ha mostrado un apoyo incondicional, no solo en el reglamento actual, en la redacción que ha hecho de las pruebas experimentales, sino en las pruebas de campo que se han hecho en Andalucía, con involucración personal y ahora a través de las escuelas taurinas. O sea, hay un problema de formación taurino importante, y es que los profesores, bueno, les falta información, no saben anatomía, son toreros que enseñan a toreros, pero claro, tiene que haber una formación mucho más profesionalizada, porque hoy hay una exigencia más alta a todos los niveles en la sociedad, y ahí hay mucho que avanzar. Bueno. Vamos a hacer un receso de 15 minutitos para tomar un café. Damos la bienvenida al ganadero Santiago Gómez, que ya nos acompaña también. Vittorino Martín, sabéis que desde allá está con nosotros, y María Jesús Gualda, que son nuestros protagonistas de la última charla. 15 minutitos y retomamos. Esperad un minuto, nos vamos a hacer una foto.